Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Eva Sandoval. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Oriol. Pues muy bien, la verdad que encantada de estar aquí contigo y con todo lo que nos une. Para mí también es un placer reencontrarnos. Tú fuiste mi maestra en una serie de formaciones y te presento. Tú eres una persona que te dedicas a acompañar a seres conscientes para que también puedan atreverse a vivir según su verdadera esencia, autora de diversas obras, de las cuales hoy destacamos una muy, muy reciente, que ahora hablábamos, que tiene 8 días literalmente, que es Descubre tu abracadabra. Y me encanta ya con ese título porque ya suena a magia, ¿no? A crear magia. Y me gustaría pues empezar preguntándote acerca del origen de esta obra. ¿Qué te llevó a escribirla? Pues como el resto de libros, porque es el cuarto ya que se ha manifestado en esta experiencia que estoy viviendo, y ha sido como a ver, que es muy bonito lo que ocurre con los libros y con lo que le ocurre a a muchos seres con los libros. Es como como cuando sacas del horno un pastel, ¿no? Que Sí. has tenido la intención de hacer algo que igual sobre todo te apetecía compartir con los demás. Ujú, Has estado haciendo todo lo que se hace por separado para, para poder tener como ese producto final y de ujú. repente en algún momento después del proceso y un tiempo abres el horno y huele el pastel y ya está el pastel hecho y todos los ingredientes están juntos en su perfecta medida para poder compartirlo. Qué Entonces, bueno. en realidad, lo que me llevó a escribirlo no fue nada en concreto, sino fue Ujú. mi intención y mi esencia que me llama desde hace muchos años a compartir otra forma de ver el mundo, básicamente, otra Ujú. perspectiva, una, una dimensión distinta de la programación. Tú sabes que yo soy muy fan de darme cuenta de todo lo que estamos teniendo gracias a una programación y que Ujú. no suele ser lo que realmente somos. Y desde hace mucho tiempo, pues mi energía, mi tiempo Ujú. está puesto en poder compartir esta otra forma de vivir. Y para mí, Totalmente. Descubre tu abracadabra es, ahora que lo dices, ¿no? Porque mientras lo hago es como una forma, está todo conectado, ¿sí? Al final, Sí. cuando vives la vida de forma integral, te das cuenta de que escribes igual un capítulo de un libro en una ruta de moto Ujú. como sentada en tu lugar meditando o con tu incienso o igual te has de parar en plena vía porque estás escalando y de repente te ha aparecido un águila y te ha mirado y ahí de repente necesitas escribir una parte, ¿no? Entonces en realidad es un todo Exacto. y, y bueno, la verdad que el proceso en este caso ha sido muy bonito. Qué bueno, está fantástico. Empezamos por abracadabra, esta palabra que seguro que todos hemos escuchado en algún momento, ¿no? Esa palabra que se asocia al mundo mágico, al mundo también de lo que trasciende, ¿no? Lo que va más allá. Hablemos un poquito también de ese significado, porque de eso trata tu libro, ¿no? De cómo creamos, ¿no? Una de las cosas que me llevó a empezar a conectar con Abracadabra Ujú. fue en uno de los talleres que hacíamos Ujú. y había un hombre que vino y que se llamaba Luis, porque Ujú. además hace poco que trascendió. Y mientras estábamos en un proceso así muy bonito de compartir y de darnos cuenta, aquellos talleres, pues como muchas de estas dinámicas son formas de darnos cuenta quién realmente somos y de salirnos, como decía antes, de esa programación. Sí. Y Luis me miró y me dijo, Eva, cada vez que te veo, me viene a la mente abracadabra. Mm. Y me dijo, ¿sabes lo que significa? Y yo recuerdo que lo primero que me vino después de Abracadabra, quizá porque nací en el 76, Ujú. es pata de cabra, ¿sí? Sí, es verdad. Lo También, también. primero, o sea, para que veamos también cómo se pueden asociar cosas Sí, tan potentes a tonterías tan grandes. sí, sí, Digo sí. tonterías en este caso, no me parece ninguna Bueno, tontería hacer juegos un show infantiles de o... magia, claro, Sí. exacto, ¿eh? Y claro, le miré y le dije no, y me dijo, Eva, abracadabra es una palabra que significa yo creo como hablo. Mm. Y claro, y me dejó realmente, fue un momento de esos de como un punto de inflexión de, wow, hay una palabra que realmente resume Mm. algo que es tan importante para mí. Y Mm. además, en esta maravilla de experiencia donde
una de las cosas más importantes es la relación que tenemos con otros seres humanos. Ujú. De repente alguien puede reflejar algo y entonces empezó a llamarme la atención. Se despertó, como yo le llamo, el abracadabra, que es lo que Ujú. creo que nos va pasando simbólicamente o literalmente, porque Ujú. abracadabra es algo que existe y que está en muchos formatos también. Y, a- Totalmente. y, a, y a partir de ahí empecé como bueno, a investigar, porque también es una parte mía. Yo tengo una parte muy curiosa Mm. y me gusta mucho profundizar y me gusta mucho investigar. Y ya me gustaban mucho las palabras y ya me parece súper mágica, abracadabra ya en sí, solamente decirla, pues Ujú. ahí es cuando empiezo a darme cuenta de cómo realmente algo que no sabemos el poder que tiene se puede simplificar y se puede camuflar de una manera tan grande como se hace con el tema de esta palabra. Y esta Exacto. palabra es muy antigua, Mm. el origen es incierto y realmente yo creo como hablo está en muchas de las lenguas originales, por ejemplo, arameo, en Sí. hebreo. Es una palabra que está en el Talmud, es una Mm. palabra que se conoce en un libro de medicina del siglo III. De los Eh, se, romanos. Creo que se he leído conoce, también, sí. sí, se conoce un amuleto que curaba las enfermedades. Y claro, realmente es como ahí se empezó sí, como que se me abrió un mundo, Mm. Uriol, de wow, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo puede ser que una palabra tenga tanto poder? Y bueno, y la verdad que de ahí empezó toda esta, ¿no? Como este carril que yo le llamo, ¿no? Que parece que vas por una autopista y de repente, uy, ¿no? Llega un camino, a este me interesa, ¿no? Y se Exacto. abre un camino y ese camino bueno, fue y sigue siendo abracadabra, ¿no? Como palabra en sí, como Ujú. cuando la pronunciamos, lo que realmente estamos vibrando, porque las palabras Claro. son vibración. Sí. Sí, 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 totalmente. Estamos creando la realidad. Cuando yo estoy diciendo una palabra concreta, estoy definiendo una realidad y eso también es una forma de creérmelo, supongo. Por eso también la importancia, ¿no? De qué es lo que decimos, qué es lo que verbalizamos. Creo que sí, que tiene los dos lados. Es un yin y un yang, ¿no? Sí. De si consigo, por ejemplo, en el libro hay un capítulo en el que habla porque en mi experiencia yo no lo Ujú. conseguí. Por ejemplo, en el mundo del crecimiento personal y de la Sí, autoayuda se hizo muy famoso el concepto de las afirmaciones. sí. Y te pones delante de un espejo y afirmas. Yo, por mi programación mental, yo no lo conseguí. Pero Ujú. hay gente que sí que lo consigue, entonces son los dos lados. Puedo Exacto. llegar a decir algo hasta que me lo creo Ujú. y puedo crear mientras digo, que son en realidad, una vez más, magia en las palabras, porque Ujú. crear y creer tienen la Exacto. misma raíz, ¿no? Yo creo eh, y yo creo. De hecho, en la primera persona del singular es exactamente igual, ¿no? Crear que creer. Exacto. Entonces, esto ahí ya cuando empiezan a pasar estas cosas, una se da cuenta de que realmente está en algo fascinante, Mm. en algo magnífico, en algo más allá de lo que la mente pequeña y programada puede llegar a entender. Exacto, es así. Y luego también en tu obra exploras cómo las distintas palabras tienen unos significados que a lo mejor no comprendemos hasta que nos damos cuenta realmente de cuál es la raíz, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención la palabra desafío, ¿no? Una palabra que muchas veces nos encontramos, decimos, pero a veces no comprendemos, ¿no? Cuál es ese origen o esa base de la que partimos. Claro, y la mayoría de palabras que decimos las decimos por repetición. Sí. Repetir es algo que obviamente en el tipo de estructura del sistema, que no creo que le quede mucho tiempo tal como va, Ujú. en los espacios estos, en las instituciones donde se meten a los niños para adoctrinarlos y Sí. dogmatizarlos y a las niñas también, eh, son espacios en los que repetir es una de las bases del aprendizaje Mm. y el ser humano no aprende repitiendo. Aprenderá porque tiene miedo a lo que le pase si no repite algo. Ujú. Y saberse algo, ¿no? Como en la escuela, te has de saber esto por miedo a que te echen una bronca o, como Unas decías ahora notas con o esta unas palabra, calificaciones también, ¿no? Una comparación social. Bueno, hay muchos puntos de presión. muchísimas. Sí, Y la del aprender por la magia de aprender, sí. esa no está.
Entonces, la repetición es lo que consiguen, ¿no? Mm, Los jesuitas decían, dame un niño de los 0 a los 7 años y te haré el hombre que quieras. mm, ¿Por qué? Porque son momentos tan importantes en los que, o sea, ahora, antes hablábamos de las afirmaciones, ¿no? Ahora nos sí, ponemos delante del espejo, me quiero, soy abundancia, tengo todo, soy súper rica. Y en mi caso y en el de muchas claro. Si no lo otras, crees o no lo acabas de integrar, no acaba de llegar. pero cuando tienes de los 0 a los 7 y luego de Claro, los 7 a los... Vamos, o sea, puedes hacer cualquier cosa, puedes sí. crear como para mí están diseñadas las instituciones, puedes crear soldados, que también es una cosa una palabra que se dice en Sí. el libro. Y esto es de lo que hablábamos de la repetición, ¿no? De repetir, de todo lo que tiene que ver con reptil, ¿no? O Sí. sea, las palabras tienen una magia que nos dan, que nos abren, ¿no? Ujú. Exacto. Abren una perspectiva, unas posibilidades que de Ujú, repente como que todo encaja, ¿no? Repetir y reptil tienen la misma raíz. ¿Qué ujú. hago si estoy repitiendo algo? Curioso. Entonces, muchas de las palabras que decimos son repetición. Sí. Entonces, por ejemplo, la palabra desafiar, que yo siempre fui y sigo siendo muy desafiante, tanto con las personas con las que me relaciono como conmigo misma, desafiar, cuando empecé a desgranar la palabra, claro, me di cuenta de que fiar es confiar. Exacto, le quitas. Claro, entonces, si alguien, ¿no? Como a mí me pasó sobre todo porque yo los primeros años de mi vida fui a un colegio de monjas, Ujú. lo explico en el libro, Sí. y yo constantemente tenía como esta esencia que tengo, este espíritu, este alma que necesita Mm. preguntar por qué. Bueno, esto realmente le ocurre Sí, a sí, el sí. 99% de los seres humanos, lo que Los pasa coles que de los niños... monja son muy dados a crear rebeldía. Claro, claro, y esperamos que cada vez más, porque en Sí, realidad ese dogmatismo exacto. que está saliendo realmente yo lo siento peligroso en el sentido, no, en el sentido de peligro de la posibilidad de que ocurra algo que no quieres que ocurra, que al final cuando te dogmatizan es que vives una vida de zombie, una Mm. vida en la que estás enfadado con el mundo, una vida en la que no disfrutas, una vida en la que no haces lo que realmente sientes que quieres Sí, hacer. Que totalmente. eso para mi forma de ver el mundo es muy peligroso. Sí, 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 es así. Eh, y Se porque, queda grabado desde la infancia. A mí me pasa con claro, las canciones. Yo iba también a un cole de monja y aún me quedo con las canciones de algunos santos. Es fuerte, ¿eh? claro, Y han pasado 30 años. claro, imagínate, intenta ahora aprenderte una canción, ¿eh? Y en aquel momento, claro, el Ping. cerebro está tan en modo esponja, es tan Sí, importante ese tiempo, tanto sí, sí, que, sí. bueno, no Es pasa así. nada porque luego somos tan poderosos que podemos hacer diferentes, o sea, realmente podemos cambiar esa programación, ¿eh? Y Totalmente. claro, y la palabra desafiar, cuando empiezas a sentirla, ¿qué es lo que ocurre con las palabras? Es la invitación del libro. Sí. Cuando realmente empiezas a sentir lo que quiere decir desafiar, Mm. te das cuenta de que desafiar es una maravilla. Y de que cuando tienes, en este caso, se explica esa palabra en un escenario de una niña. Mm. Y obviamente la niña está con una adulta y en ese momento el desafío no es equilibrado. Mm. Entonces, en el momento en el que desafiamos, si nos encontramos con algún adulto o alguna adulta que no nos respeta y confía y nos hace crecer con ese desafío, Ujú. lo que hace es utilizar la autoridad, que es una Exacto. palabra también muy interesante. Ujú. En ese momento lo que hacemos es, pues, pues bajar, ¿no? Decir, bueno, pues no estoy en igualdad de condiciones y Correcto. realmente aquí no puedo hacer nada más, que es un poco cuando viene el famoso paradigma del elefante, ¿no? De me han Sí, atado a un sí, sí, sí. taburete, he intentado salir 2 veces y no puedo Es salir, ¿no? así. Bueno, También hablas, Eva, de las señales, ¿no? Esas señales que van apareciendo a medida que vamos creando, porque supongo que también esto es un proceso, ¿no? A medida que vas ganando conciencia de cómo puedes cambiar tu realidad en base a un uso distinto de las palabras, o al menos más consciente, eso también hace que todo vaya transformándose, ¿no? es espectacular en el momento que empiezas a entrar en una comunicación, porque lo que hacemos cuando utilizamos las palabras con abracadabra, con el Mm. sentimiento de abracadabra, lo que hacemos es establecer una comunicación con la creación.
mm, establecer una comunicación con todo. Dejamos de compartimentalizar, que eso es algo que también se hace sí, en mis amigos los colegios, o sea, sí, matemáticas, paro, geografía, paro, eh, de sí, química, sí, sí, paro. No, pero si está todo relacionado. Entonces, exacto. cuando se empieza a hacer, cuando se empieza a hacer eso, hay un momento en el que existe una comunicación que va más allá de lo que se puede comprender y Ujú, además, bueno, de lo que se puede entender, porque entender y ujú, comprender también son dos palabras distintas. sí, Entender es más solamente de la mente y comprender es más abrazar, tiene el mm, concepto este de abrazar. Y más allá de lo que pueda entender la mente, porque además durante muchos años se han encargado de etiquetar todo lo que salga del discurso oficial y ujú, de la dogmatización de las religiones, sobre todo porque lo que ha controlado el mundo en los últimos años son las religiones, o al correcto. menos la mente humana. Ujú, Entonces se han encargado de decirnos que todo lo que sentimos y nuestra intuición, en este caso, las señales, que yo le llamo las señales de la creación, ujú, todo esto es todo mentira. Nos lo estamos inventando todo y todo esto no existe y solamente existe algo que yo te digo que es así. Y como ujú, es un dogma, en la propia sí, palabra dogma no te permite cuestionarlo, no ujú, te permite desafiarlo. exacto. Y claro, cuando te atreves a desafiar, cuando empiezas a darte cuenta del Mm, poder que tenemos y empiezas a darte cuenta que existe un lenguaje, Uriol, mm, un lenguaje que a mí me deja con la boca abierta. sí, O sí, sí. sea, un lenguaje más allá, una forma de comunicación que durante un tiempo probablemente le llamas, bueno, yo ya ni le llamaba casualidad, pero vamos a decir Mm, que a alguna gente le puede llamar casualidad. las causas, ¿no? Que decimos, las Las- causalidades. claro, claro, y Casual o hay, causal. exacto, y hay un momento que ni eso, ¿sabes? Dices, es que no, es que ni, es decir, ni yo lo puedo, esto no lo puedo estar haciendo yo, Mm, ¿sabes? Es sí, sí, sí. de ninguna manera responde a la ley de causa y efecto Ujú, que pueda estar haciendo yo como mini ego, me refiero. ujú, Te sí, das sí. cuenta de que es algo mucho más y es un proceso particular, individual y Ujú, además tiene algo para mí relacionado con la ley natural, tiene algo de vinculante de, ¿no? Los tres atributos de la ley natural, algo que es ujú, vinculante, que es inherente, ujú. em, o sea, que no te puedes separar, ¿no? Que, Está dentro del eh, todo. claro, que no puede ser que aquí, porque le han llamado al país esto, que es una empresa, ¿no? En este Ujú, país hay ciertas cosas que le llaman ley, que no son ley, ¿no? Que ujú, son normas, y resulta que exacto, en otro lugar eso no pasa, eso no es una ley. O exacto. sea, si una ley te ha de vincular, estás vinculada por naturaleza a esa ley, ¿no? Es Exacto. decir, si una niña pequeña va hacia un precipicio, va a caer igual que alguien que sabe que va a caer, ¿no? Ujú, Este vinculante, estamos vinculadas a ella, de ujú, totalmente. sepamos o no, es como muy interesante, ¿no? Sí. Di, di, di. Y a No, nivel ya de está. palabras, ¿qué palabra para ti también te ha llamado la atención? Supongo que hay muchísimas y en tu libro mencionas muchas, pero ¿hay alguna también que a lo mejor te haya hecho resonar en especial? Sí, muchísimas. Y ahora que vengan aquí de la conexión que tenemos tú y yo, una muy interesante que utilizábamos mucho en aquella época en los Sí. talleres es algo que limita, Mm, es lo que estábamos hablando antes y se sí. relaciona, ¿no? Cuando, cuando hablamos repitiendo y nos seguimos convirtiéndonos en reptiles, por Sí. decirlo Sí, sí. eh, en plan ciencia ficción, una de las cosas que hacemos es limitarnos Ujú, porque estamos imitando. mm, Entonces, a la palabra limitar qué bueno. le te das cuenta que tiene una L y le separas a la L y te das cuenta de que dentro de la palabra limitar Mm, está imitar. mm, Por tanto, cuando imitamos, nos estamos nos limitamos. limitando, ¿no? Las famosas comparaciones, cuando nos empezamos a comparar. Es que el vecino o la vecina tiene, hace, es. Bueno, entonces, claro, me estoy menospreciando, ¿no? Que es Y, menos precio. y otra muy buena, y es que Uriol, siempre hay alguien
más lista, más guapa, más alta, más rubia, con más conocimiento, Mm, más mayor, más joven, más... sí, sí, sí. Siempre. Y yo siempre pienso, ¿te imaginas a la célula del hígado comparándose con la célula del pulmón y diciendo, ah, yo quiero ser como... No, porque quiere haber una de hígado y Exacto, quiere haber una de pulmón. Sí, totalmente. pero este otra herencia que tenemos de las instituciones, de la Mm, copia, sí, porque yo iba con uniforme, Uriol, tú sí, también, sí, sí, seguramente. sí. Claro, uniforme, una forma, por el amor de Dios. Sí, sí, sí. Si somos la especie más diversa, más distinta, Mm, más... ¿Cómo vas a poner una sola forma? sí, sí, ¿Sí? sí. Es así, totalmente. Y además es la forma para poder llegar a controlar, ¿no? Al final, el control es una forma de que la gente esté en un lugar, en un sitio, de una forma de pensar, de una forma de actuar específica. Que no haya ningún tipo de disidencia o creatividad o que salga nadie de la línea. La famosa charla o bronca en el colegio de cuando te salías de la línea, ¿no? También, que era algo muy, muy sencillito, muy tonto, pero si lo analizas fríamente, realmente cuando los niños pintan o cuando los niños están o niñas están dibujando, ¿qué es el hecho de no salirse de la línea? Es algo metafórico para que luego de adultos no se salgan no de la línea del color, sino de la línea de la sociedad. Totalmente, Uriol, es exactamente así. Y en la escritura también pasa, Sí, la forma en la que nos enseñan a escribir es una forma que hace lo mismo, crea esa caja de no salirse de la línea, de hacerlo de mm, cierta manera y totalmente, mata la creatividad. Así que queremos darnos cuenta de que en realidad somos el producto de eso, somos el efecto de eso y que correcto, la mayoría de cosas que nos ocurren, que nos hacen sufrir, tienen que ver con eso. totalmente. Mirando y leyendo también tu obra, al menos en la parte del inicio, me vino también un aprendizaje que tenía que era que en inglés los hechizos se llaman spells, ¿no? Y spell también es como deletrear. Y entonces dije, ostras, si es que eso está en muchas culturas. Antes hablábamos de los antiguos judíos, los antiguos romanos, pero es que está súper extendido la idea esa de crear la realidad, de que todos podemos crear esa realidad. Y es espectacular. A mí lo de Spell me parece Sí. algo como muy significativo. Y con las palabras hay mucha... Cuando empiezas a abrirla a otros, por ejemplo, el inglés tiene muchísimo de esto. También hay otro ejemplo que me encanta también, como Spell, como el hechizo. Es que es mágico, ¿no? Realmente si empezamos a poner toda la atención en lo que estamos diciendo, nos damos Mm, cuenta de que cada letra, porque spelling es mm, deletrear, ¿no? De la letra, totalmente. y que cada letra tiene una vibración. En realidad, una vez más, nos han adoctrinado para hacer A, B, C, D, E, F, G. Acabamos hasta el moño, porque a partir de la no sé cuál ya no nos acordamos de lo que sigue, porque siempre, por lógica, por cómo funciona nuestro cerebro, solo es el principio, acabamos hasta el gorro, Sí, y en realidad cada letra es un símbolo, es así, es un totalmente. símbolo. Y lo mismo que ocurre yo como estoy relacionada con el mundo japonés por las artes marciales, Sí. siempre me han alucinado los kanjis, el Mm, concepto este, porque se ve que es un dibujo, mm, ¿sí? Igual que, por eso ahora me gusta mucho las letras hebreas también, sí. que le llaman, mira, atención, le llaman, son 22 y le llaman las 22 letras, perdón, los 22 ladrillos de la creación. Mm, Y qué son fuerte. letras, ¿sí? Entonces, Exacto. con el tema del abecedario, claro, hemos estado repitiendo sin darnos cuenta y al Ujú, escribir nos pasa igual, no hemos dejado que, ujú, que lo que tú nombrabas antes, nuestra creatividad pueda darse y podamos salir de la línea, ¿no? Porque luego de repente ves que lo que más éxito tiene es una pintora o un pintor que ha hecho una obra en la que ha puesto un punto y se ha salido de la línea, no ha hecho nada más. ¿Por mm, qué, no? Porque en realidad eso tiene que ver con la esencia y con vibrar con la autenticidad y ese no salirse de la línea eh, es lo que realmente estamos haciendo ahora. Y creo que lo están haciendo muchísimos seres humanos ahora mismo, lo de salirse de la totalmente. línea. Sí, Hay un cambio a nivel de conciencia, ¿no? Colectiva, dirías. sí, muy grande. Muy grande. Yo me acuerdo cuando empecé que miraba, bueno, éramos cuatro gatos. Mm, Realmente éramos cuatro gatos, el esoterismo estaba escondido,
Sí, se consideraba, ¿te acuerdas? Se consideraba, por ejemplo, a Bruce Lipton, que es alguien que ha hecho un trabajo sí. muy interesante en el mundo de las creencias, lo tenían escondido ahí en esoterismo también. Y Mm. ahora el otro día Y ahora es a ciencia. una librería, fui a una librería de Barcelona y en tema de autoconocimiento, pero así en grande, con Sí, un cartel grande. Entonces, obviamente, es un momento en el que está habiendo un cambio muy grande. totalmente. Bueno, supongo que los paradigmas de la ciencia también se van expandiendo y eso también ayuda a que cada vez tengamos más comprensión de lo que pasa. Antes, supongo que si nos remontamos a hace un siglo, el hecho de que las ondas magnéticas de la radio pudiesen viajar, ¿no? Como decían, ¿no? Que a Marconi lo tuvieron en un manicomio, pues ahora todo el mundo sabe que hay unas ondas que pueden viajar, ¿no? Que son ondas que lo que hacen es que haya pues una serie de informaciones que llegan. Sí, y Sí. que ya el discurso oficial no puede ser más discurso oficial. Es decir, que todo este tiempo de control que se ha hecho sobre los, en general, sobre la mayoría de seres humanos, Mm, ya no funciona más, porque cuando tenemos Internet, el exacto. conocimiento se ha abierto, entonces ya no nos pueden decir, mira, que es que los terroristas estos hicieron no sé qué, y puedes investigar y darte cuenta de que es mentira. Mm, Sí, estas cosas que antes eran totalmente. tan, pues voy a controlar la población, ¿no? Voy a poner aquí un dictador, voy a hacer tal, voy a decir tal, ahora ya Ujú, no puede ser y eso hace que realmente se abra. Internet en este caso nos ha dado una fuente que hace una de las cosas más poderosas que hay para salir de este hechizo, que mm, es dejar de creernos lo que alguien dice que es oficial. ujú, Que también es una totalmente. palabra interesante. Y antes, que he dicho que había otra con spell, que Sí. me gusta mucho, es, en el libro también hay un capítulo que se llama Darse cuenta y Mm, algo más. Y darse cuenta en inglés es realize, sí. que realize Es de real, es, ¿no? De verdad, ¿no? O de es real. exacto. Y además suena a real eyes. Mm, Eso también es mm, muy importante en las palabras, porque como sí. se han escrito, se ha podido ir modificando con el tiempo. Claro, claro, Pero sí, sí. realize quiere decir ojos reales. Mm, Entonces, darse cuenta de algo mm, es que tus ojos, ¿no? Como que se caiga el qué velo, ¿no? bueno. Se desvele algo, se quite el velo, también es una palabra mágica. Claro, porque eso está en todos los idiomas. Seguramente todos los idiomas tienen raíces que, como todo, ¿no? Con los años o con los siglos se han ido también modificando y adaptando. Ujú. Sí, Es sí, así. es muy interesante de investigar. Curioso, totalmente. Eva, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha ido todo muy rápido, señal de que nos lo hemos pasado bien. Me gustaría también, para la gente que nos está viendo, que pudieras dar un último mensaje quizá para encarar este 2023. Es un año en donde, como cada año, pero últimamente cada año pasan muchas cosas, así que tenemos muchos desafíos, ¿no? Como antes hablábamos, que a lo mejor habremos de cambiarlo por otro término o por otras palabras. Atreverse, Atreverse. atreverse es verse ¿Mm? a través de todo aquello que te han eh, domesticado para ver y fun- funcionar, es decir, que tus acciones Ujú, salgan de un lugar que sabes que es verdad, ujú, de un lugar que sabes que resuena contigo, que sabes que va a dar, que, que va a tener un servicio, ¿no? O sea, que va ujú, a servir ujú. a la humanidad. Qué bueno. Así que el Sí. mensaje final es que la gente, ¿no? Se atreva a, ¿no? A servir, ¿no? A poder ayudar o a poder dar, ¿no? De alguna forma. Sí, y a ser, Uriol, a ser quien somos, sin miedo, ¿sí? A salir ahí, a lo Totalmente. que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo, lo que estoy haciendo muchísima. Y, Mm, y eso realmente, por ejemplo, atreverse, no me había dado cuenta hasta ahora mismo que lo he dicho, para eso hace falta estar aquí, ¿no? exacto. Verse a través y A verse a través. es, Es bueno. claro, sí, a través de todo aquello que te han dicho y deja de hacer lo que te han dicho que es correcto y haz lo Mm, que sientes que mm, es correcto, ¿sí? No lo que te han dicho otros. exacto. Esa intuición, esa capacidad de conectar con uno mismo, con una misma, que antes hablábamos de que a lo mejor en algunas instituciones se había limitado, como hemos dicho también antes, y se había también pues coartado, se había también cortado. Eva, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto empiece a ser más consciente, que tenga esa capacidad, ¿no? De atreverse y de poder pues, ir más allá. Y para la gente que quiera comprar tu obra, ¿dónde puede hacerlo?
Pues en todas las librerías. Desde el 8 de marzo está en todas las librerías. Perfecto, así Sí, que, bueno, internet también, obviamente, cuando digo librerías me refiero física vale. y también por internet. Estupendo, fantástico. Pues que sea todo un éxito. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Cuídate. Gracias, Uriol, muchas gracias. Chao.